Damos gloria a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad una vez más de compartir una porción de la palabra de Dios. Te invito a acompáñame en oración. Padre nuestro, te damos gracias porque una vez más sigues extendiendo tu amor hacia nosotros. Gracias, Padre, por las bendiciones que hemos recibido, por tantas bendiciones que hemos recibido hasta este día. Gracias por darnos, Señor, la oportunidad de escuchar tu palabra, de leerla, Padre mío, ya que escrito está: bienaventurado el que lee y los que oyen. Gracias, Padre de la gloria. Al leer tu palabra pedimos, por favor, perdone nuestros pecados, que nos dé revelación de ella, y te pedimos, por favor, que el Espíritu Santo haga presencia en nuestras vidas. Padre nuestro, estamos confiando en ti, en que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual la has enviado. Háblanos en esta hora, te lo pedimos en acción de gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor, el libro del profeta Jeremías, capítulo 1. Gloria a Dios. Libro del profeta Jeremías, capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 4 en adelante. Jeremías capítulo 1, versículo 4, dice así la palabra del Señor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Gloria a Dios. Vamos a hacer un alto en la lectura. Está hablando el profeta Jeremías, está contando de su llamamiento, está contando de la manera como Dios mismo habló a su corazón. Y podríamos nosotros tomar esa escritura y decir, eso es algo único. O sea, solamente Dios lo hizo con Jeremías y no más. Pero resulta que el Dios que le habló a Jeremías es el mismo Dios que está hablándonos en este día presente. Es el mismo Dios que te habla a ti, así como me ha hablado a mí. Oh, bendito sea Dios. Y le dice el Señor, lo primero que hace es puntualizar, ¿sí? Para que no te quepa la menor duda. El llamamiento, ¿sí? Cuando te conocí, no te estoy conociendo, dice Dios, no te estoy conociendo en este momento. Yo no te estoy conociendo desde el momento en que decidiste asistir a la iglesia. No te conocí desde el momento en que decidiste cambiar tu vida o permitirme a mí, dice Dios, que cambiara tu vida. No. Está puntualizando y dice en el verso 5, Jeremías capítulo 1, verso 5, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes de que Dios mismo nos formase en el vientre, Él nos conocía. Y lo más hermoso dice, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahora, no todos somos llamados a ser profetas, ¿sí? Pero cada uno de nosotros tiene un oficio importantísimo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Dios viviente. Cada uno de nosotros tiene un oficio diferente, oficio que es muy importante, es demasiado importante. Solo que a veces nosotros enfocamos nuestra vista en lo que primeramente, ¿sí? Se presenta. Entonces nuestra vista se enfoca en el director de cantos, en el músico, en el predicador, en el evangelista. Pero como hemos dicho en ocasiones anteriores, hay un ministerio que no es visible al ojo humano, pero es el que sostiene el ministerio visible. Ese ministerio es el ministerio de la oración. Aquellas personas que tienen en su corazón disponerse para hablar con Dios, que tienen en su corazón dispuesto sacar el tiempo, porque eso es lo más importante y lo más necesario, que se disponen a sacar el tiempo. Porque es fácil para nosotros decir, no tengo tiempo para dedicarle al Señor, pero el tiempo está allí, siempre hay tiempo, solo que a veces no nos disponemos a sacarlo.
Y hay algunos en la iglesia que su corazón les palpita de una manera especial y tienen que buscar el momento de intimidad con Dios. Y cuando están allí en oración, cuando nadie los ve, cuando están en su cuarto privado, lo que hacen es doblar sus rodillas, ¿sí? Y empezar a recordar a aquellas personas que están al frente de la obra. Y empezamos a orar, se empieza a orar por ellos. Y lo que se está haciendo es interceder. Y ese es el ministerio, uno de los ministerios más poderosos en la iglesia. Bendito sea Dios. Y le dice el Señor a Jeremías: antes que nacieses te santifiqué. Ahora, si nosotros vemos nuestro caminar, nuestro diario vivir, vemos cómo el enemigo presenta tentaciones enfrente de nosotros. Y a veces decimos: oh, qué fortaleza que tengo. A veces podemos decir: oh, ya tengo dominio propio. No me dejé tentar, no caí en la tentación. Pero qué hermoso es reconocer que no es nuestra fuerza, sino que es Dios mismo el que está en nosotros fortaleciéndonos. Porque dice: antes que nacieses te santifiqué. Si hoy por hoy podemos nosotros pararnos firmes, decir: estoy en las manos del Señor. Decir, cuando la palabra del Señor dice que levantemos manos santas, y yo puedo levantar mis manos. Oh, bendito sea Dios. No es por mi fuerza, no es por mi esfuerzo, no es por la capacidad que tenga personal. Es porque Dios decidió santificarme, aleluya. Porque Dios decidió santificarte antes de que nacieses. Antes de que nacieses, mi Señor ya había determinado por ti. Mi Señor ya te conocía antes de que te formase en el vientre. Oh, bendito sea Dios. Y Él ya te tenía para santidad, gloria al nombre de Jesucristo. Y a Jeremías le dice: y te di por profeta a las naciones. Posiblemente a ti te diga: te di por evangelista a las naciones. Te di por pastor para una congregación. Te di por ministro para una obra. Posiblemente te di el ministerio de la música. Te di el ministerio de la adoración. Te di el ministerio de la alabanza. Te di el ministerio de la oración. En el verso 6, Jeremías capítulo 1, verso 6, sigue hablando Jeremías y dice: y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Qué estaba haciendo Jeremías? Mirando su humanidad, mirándose a sí mismo. Mi Señor hace el llamado y lo primero que hace Jeremías es mirarse a sí mismo. Dice: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y a veces nos pasa eso a nosotros. El Señor nos hace el llamado y cuando nos tenemos que enfrentar al llamado, lo primero que hacemos es mirarnos a nosotros mismos. Mirar nuestras falencias. Mirar qué me falta a mí. Mirar qué no tengo para tenerlo como excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. Verso 7, Jeremías 1:7. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Oh, bendito sea Dios. Qué hermoso poder ver más allá del velo. Qué hermoso poder ver que no es solamente el forro, la carne, que no es solamente el ser humano el que va a hacer la obra. Poder ver más allá, poder ver dentro, poder saber de que es el Espíritu Santo de Dios en nosotros el que va a hacer la obra. Gloria al nombre de mi Señor. Y le dice en el verso 8: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Gloria al nombre de Jesucristo. No temas delante de ellos. ¿Delante de quién, mi hermano? De aquellos a quienes les vas a hablar. No temas delante de la obra que vas a hacer. Porque he aquí dice: estoy para librarte. Bendito sea el Señor.
Y llama la atención de que no fue solamente a Jeremías al que le pasó esto. Si vamos al Antiguo Testamento, acompáñame por favor al libro de Éxodo capítulo 3. Hay otro llamamiento, ya no es Jeremías, ahora es Moisés. Mi Señor llamando a Moisés para una obra, esa obra maravillosa, esa obra súper importante, la cual era sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Sacar al pueblo de Dios, del mundo, sí, sacarlo de Egipto para llevarlo hacia la tierra prometida. Mi Señor se le aparece, sí, se le manifiesta a Moisés en una zarza ardiendo. Moisés mira lo que está ocurriendo y se acerca. Cuando se acerca, mi Señor le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y empieza a hablarle mi Señor, y Moisés a escuchar, empieza a hablarle. Le dice en el verso 9, Éxodo capítulo 3, versículo 9, dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Gloria a Dios. ¿Qué estaba haciendo el Señor con Moisés? Le estaba confirmando un llamamiento. Estaba haciéndole un llamado, pero también confirmándolo. Estaba diciéndole: ven, porque voy a hacer una obra contigo. Te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ante este llamado, en el verso 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y es curioso que lo mismo que había hecho Jeremías, o que hizo Jeremías en el texto anterior, lo está haciendo aquí Moisés. Está mirándose a sí mismo. Es Dios mismo quien le habla y le dice: voy a hacer una obra grande contigo. Y Moisés lo primero que hace es mirarse a sí mismo. ¿Quién soy yo? Y posiblemente, si mi Señor te está hablando a ti en esta hora, te está diciendo: una obra grande quiero hacer contigo, lo primero que hagas es mirarte a ti mismo y decir: pero ¿quién soy yo para hacerlo? Si realmente lo que tengo son solo problemas, Señor. Si lo único que tengo es que estoy tratando de salir del pecado, estoy tratando de alejarme de aquellas cosas, Señor, ¿quién soy yo para hacerlo? Bendito sea mi Señor Jesucristo. En el verso 12 dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba confirmando el llamado. Le estaba diciendo: no solamente vas a ir y lo vas a hacer, sino que vas a ir, vas a traer al pueblo y aquí nos vemos. Le estaba diciendo: vas a adorar, van a servir sobre este monte. Después de esta confirmación, en el verso 13 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Ahora, eso pareciera ser una buena pregunta. Pareciera tener mucho sentido. Claro, llega Moisés donde los ancianos y les dice: el Dios de vuestros padres me ha enviado. Lo primero que me van a preguntar es: ¿cuál es su nombre? Pero realmente no era una pregunta que necesitara respuesta. Lo que estaba haciendo Moisés era tratando de detener el momento de actuar, tratando de buscar excusas para no hacer las cosas puntualmente, para no ponerse manos a la obra. Pero como Dios sigue siendo un Dios rico en misericordia, le responde y le dice en el verso 14: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros.
¿Qué estaba haciendo el Señor? Como un padre con su niño. Cuando el padre le encomienda algo a su hijo y su hijo dice, no, tengo miedo, como que no puedo hacerlo. En vez de regañarlo, en vez de irse contra el niño porque no puede, entonces lo que hace el padre amoroso es animarlo, levantarlo, fortalecerlo. Oh, bendito sea Dios. Le dice en el capítulo 4, Éxodo capítulo 4, versículo 10, después de que el Señor le da las señales, le dice, si no creen en esto, te daré esto por señal. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Similar a lo que había dicho Jeremías. Jeremías dijo, no sé hablar porque soy niño. Y aquí Moisés está diciendo, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Una vez más Moisés mirándose a sí mismo, mirando sus defectos, mirando sus falencias. ¿Qué te dice el Señor en esta hora? Si te he llamado para hacer un trabajo, tú lo vas a hacer, porque yo estaré contigo. No vas a ser tú solo el que lo vas a hacer. Voy a estar contigo. Oh, bendito sea Dios. Y Él prometió en su palabra estar con nosotros. Pero tenemos que nosotros reconocer que el Señor está con nosotros siempre y cuando no nos apartemos de su palabra, ni a derecha ni a izquierda. Después de que Moisés dice, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua, en el verso 11, y Jehová le respondió, Éxodo 4:11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? Le responde con una pregunta. Tú dices que eres tardo de lengua, que eres torpe de lengua. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Oh, bendito sea Dios. Me está diciendo, no te mires a ti, que sigues siendo un ser humano. Y como seres humanos estamos llenos de errores. Miremos más allá, miremos hacia el Todopoderoso. Como dice el Salmo precioso, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los montes, viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Es Él el que te llama, es Él el que te sustenta. Él es el que te llamó para santificarte. Y en santidad el Espíritu Santo morará dentro de ti y hará obras grandes, poderosas y maravillosas. Bendito sea mi Dios. En el verso 12, después de las preguntas, ahora pues, le dice el Señor, ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca. Oh, aleluya. Ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque siempre estamos buscando excusas. Siempre estamos tratando de entorpecer el camino del Señor, de entorpecer la obra del Señor. Pero es Dios el que nos sustenta, es Dios el que nos sostiene y es Dios el que inició la obra y también el que la terminará. En el libro de los Jueces, en el capítulo 6, ocurre algo similar. Mi Señor llega, se presenta delante de un hombre. En el capítulo 6 de los Jueces, versículo 11, habla de un hombre que está escondiendo comida para que los madianitas no se lleven la comida, para poder tener algo para él y su familia, para que puedan comer. Jueces capítulo 6, verso 11 en adelante dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo,
Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oh, tremendo llamado. Un llamado sin igual. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oh, que el Señor hablara esas palabras a nosotros. Que el Señor nos dijera: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Le habla esas palabras a Gedeón y el verso 13 dice: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Que Dios nos permita comprender que cuando Dios nos envía, Él no nos envía solos. Cuando Él hace ese llamado, cuando Él nos está dando una comisión, Él no nos envía solos. Cuando mi Señor Jesús iba a subir al cielo, Él dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y estaré con vosotros. Cuando termina, cuando va a subir, cuando va a ascender, Él da la comisión, la gran comisión, y termina diciendo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea mi Señor y Dios. Mi amado, es Él el que está allí. Es Él el que trabaja con tus manos. Tu ser le pertenece a Dios. Cuando Él te dio las manos, esas manos que pueden trabajar, te las dio para que trabajases en su obra, para que trabajases bendiciendo su nombre, honrándole en todo momento. Cuando mi Señor te dio esos labios, esa boca, ese habla, el don del habla, lo hizo para que de tus labios saliera alabanza, salieran himnos de adoración, para que de tus labios saliese esa palabra que da vida, que consuela al afligido. Oh, bendito sea Dios. Esa palabra que puede levantar a aquella persona que está caída, a la cual le han pisoteado. Cuando el Señor te dio el don del habla, lo hizo con el fin de que pudiera ser el instrumento en las manos de Dios. Y le dice mi Señor a Gedeón, el ángel de Jehová le dice a Gedeón: ve con esta tu fuerza. Oh, si lo viéramos humanamente, le está diciendo: ve tú, el ser humano, ve Gedeón. Pero mi fortaleza es Jehová. Mi fortaleza está en la alabanza a Dios. Allí está nuestra fortaleza. Jehová es nuestro escudo y fortaleza. Ve con esa tu fuerza. ¿Cuál es tu fuerza? ¿Dónde está tu fuerza en este día? ¿Tu fuerza está en tus manos? ¿Tu fuerza está en tu ser? ¿O tu fuerza está en lo que está dentro de ti? En el Espíritu Santo de Dios. Oh, bendito sea Dios. En el verso 15, Jueces capítulo 6, verso 15, después de esa expresión: no te envío yo, que esa debería de ser crucial, debería de ser completa, ya ahí no debería de haber más intervenciones, pero continúa y dice el verso 15: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de en la casa de mi padre. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Seguía mirándose a sí mismo. Mi Señor le está hablando, le dice: ve con esta tu fuerza. Le está diciendo: voy a ir contigo, Gedeón. Y él sigue mirándose y sigue excusándose. ¿Pero con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Verso 16, Jehová le dijo: ciertamente. Jehová le dijo: ciertamente, que no te quepa duda, Gedeón.
Lo está sacudiendo, le está diciendo: despierta, Gedeón, ciertamente yo estaré contigo. Y es lo mismo que nos dice el Señor en esta hora. Ciertamente, eso es un amén, está diciendo: amén, yo estaré contigo. No va a ser tu obra, será mi obra, dice el Señor. Cuando ores por el enfermo y el enfermo se sane, no será tu obra, será mi obra. Cuando hables mi palabra y se restaure el corazón, no será tu obra, seguirá siendo mi obra, dice el Señor. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Que Dios nos ayude. Porque el Señor siempre, en su grandeza, en su misericordia, siempre nos ha hablado. Y nos ha hablado de la mejor manera. Siempre nos busca. Aun cuando hacemos lo posible por escondernos. Cuando tratamos de ocupar todo nuestro tiempo para tener la excusa y decir: no puedo hacerlo. Cuando tratamos nosotros de sumergirnos en tantas cosas que llenen nuestra cabeza, nuestro pensamiento. Cuando nos escondemos, nos tratamos de esconder, aún allí el Señor nos encuentra y nos llama la atención. Hubo un hombre que el Señor usó de una manera especial. Y cuando el Señor lo usa, dice la Escritura de que milagros extraordinarios hacía Dios a través de este hombre. Era tanta la unción que Dios había derramado sobre él, que cuando él terminaba de trabajar se quitaba el delantal y lo dejaba allí. La gente lo veía donde estaba y cortaban trozos del delantal y lo ponían sobre los enfermos. Y el enfermo se sanaba. Lo ponían sobre un endemoniado y el demonio salía de la persona. Era tanto lo que el Señor hacía. Pero este mismo hombre tenía una afección en su cuerpo. Dice la palabra del Señor de que tenía un aguijón en su carne. Un mensajero de Satanás. Para que la revelación que él tenía no lo exaltase. Y dice que de esa afección, él le pidió al Señor en 3 ocasiones para que el Señor se la quitase. Y llama la atención la respuesta de mi Señor a él. Le dice mi Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y hoy, nuestra debilidad, cuando nos miramos a nosotros mismos y decimos definitivamente: Señor, como dijo Moisés, manda por quien debes enviar. O como dijo Jeremías: no, yo no puedo hablar. Entonces mi Señor dice: contigo, precisamente contigo quiero trabajar. Contigo quiero mostrar mi grandeza. Contigo quiero mostrar mi poder. Y Dios está aquí, en medio nuestro, queriendo mostrar esas obras maravillosas, aquellas obras por las cuales la tierra misma aún gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y como tú eres un hijo de Dios, te invito en esta hora: cierra tus ojos, vamos a orar. Padre bueno, tu palabra sigue siendo infinita, Señor, sigue siendo poderosa, sigue siendo grande y maravillosa, Señor. Padre, solamente tú conoces, Señor, el destinatario de esta palabra, mi Señor. Yo solo quiero, Señor y Dios, que cumpla el propósito, Padre, así como está escrito, que cumpla el propósito por el cual la has enviado. Padre mío, posiblemente hay alguien que se siente como Jeremías, Señor, como Moisés o como Gedeón, que siente que no está suficiente, Señor, que no es suficiente,
que tiene falencias, que le falta mucho, Señor. Posiblemente hay alguien, Padre de la Gloria, que está mirando su ser y ante el llamado tuyo, mi Señor, no se siente suficiente para llevarlo a cabo. Yo te pido por favor que toques ese corazón. Te pido que lo fortalezcas, que le llenes de valor, Señor. Que le llenes de fuerza. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, fortaleciendo cada corazón. Y no solamente dándole fuerza para ejecutar la obra, sino dándole suficiente, Señor, para santificarle. Que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, Señor. Porque hay un trabajo que hacer y queremos hacerlo. Pero hacerlo de la manera correcta. Queremos hacer el trabajo en sujeción a tu palabra, Señor. Queremos hacer la obra, Padre de la Gloria. Pero que el protagonista, Señor, seas tú. Que seas tú el que se lleve la gloria y la honra, Padre mío. Estamos aquí, mi Señor, queriendo ofrecer nuestras manos, nuestro cuerpo, Señor, ofrecerlo para tu servicio en el nombre de Jesucristo. Fortalécenos, Señor. Guíanos, Señor. Te anhelamos, Padre de la Gloria, y estamos confiando en ti. Gracias, mi buen Dios. Gracias, Padre eterno. Amén. Gloria a Dios. El llamado lo hizo el Señor y te lo hizo a ti en particular. No permitas que el enemigo susurre a tu oído para detenerte. El Señor está contando contigo y si Él te llama, Él te dota de todo lo que necesites. Que Dios te bendiga y si el Señor nos concede una próxima oportunidad, aquí estaremos para bendecir al que vive por siempre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga.